Entonces, les decía que estábamos en el tercer tema de Adviento. En sus boletines, a manera de explicar lo que está pasando en sus boletines, además de que tienen una publicación que pensaba contarlo y que todos se rieran ahora, pero bueno, ya lo leyeron, así que ya ni modo. Además de eso, en sus boletines, ustedes al principio tienen tres puntos. Dice el 1, título, después dice tema y después dice texto. Porque si ustedes recuerdan, desde la primera vez que empezamos a hablar sobre los temas de Adviento, el primer título fue Estrechando Manos. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, pero ese título tiene un tema central sobre el cual versaba toda la predicación. ¿Alguien recuerda cuál era ese tema central? Bueno, sobre el arrepentimiento. Esa va por mi cuenta. ¿Alguien se acuerda del texto? Yo sé que no. No hay problema, yo tampoco me acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta va a ser la tarea para su casa. Si por ahí de casualidad alguien guardó el boletín, o si por ahí de casualidad a alguien se le ocurre ver la prédica en YouTube, entonces podrá tener el texto y el tema ya se los dije yo. El de la semana pasada, ¿alguien se recuerda del título? Ah, muy bien. El tema central versó en la adoración. Y el texto, se los dejo de tarea. El tercero, ese sí se los di yo de regalo. Ese va por mi cuenta también, que es el de hoy. Dice que el título es Hasta enorgullecerlo. Y el tema central sobre el cual va a basar todo esto es sobre el servicio. Y que el texto central, el cual deberíamos memorizarnos según este programa, es Salmo 100, versículo 2. Que está hasta abajo, donde dice memorizar versículo clave, que lo podríamos leer en sus boletines, y dice: servid a Dios con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Servir a Dios con alegría y venir ante su presencia con regocijo. La idea es que esto lo podamos aprender. Yo espero que sí. Si no, bueno, guarden sus boletines y ahí algún día vuelven por él. Ahora, acerca del servicio, leímos Santiago, ¿me equivoco? Bueno, sobre Santiago vamos a tener que hablar hoy. Nada más déjenme que encuentre mi acordeón, ya lo encontré, que está en mi celular junto con 3 WhatsApps. Y ahora que tenemos que hablar de Santiago, yo quisiera decirles que Santiago es un texto o un libro bastante controversial. Es bastante controversial para aquellas personas que les gusta determinar una sola forma y una sola forma de cómo debería de ser la doctrina. Esto le pasa más a los calvinistas, porque yo no sé si ustedes han escuchado algo de Calvino. Yo sé que sí, pues han tenido puros pastores presbiterianos. Y entonces muchos de ellos dicen que la fe y la salvación solo y solo por gracia, ¿sí o no? Y entonces uno le encanta tanto, pero tanto la gracia, pues es que la gracia lo hace todo y uno no tiene que hacer nada, que uno se casa con esa idea. Se casa tanto con esa idea, que cuando va a leer Santiago, entonces uno hasta empieza a dudar: ¿será que Santiago es bíblico? O sea, ya uno no duda si la otra ideología era totalmente bíblica. Ya uno está tan arraigado a ese pensamiento que cuando llega al texto dice: ¿será que Santiago es bíblico? Y es que miren nada más lo que dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Vamos, perfecto. Y no tiene obras. ¿Cuántos de ustedes tienen obras? ¿Cómo? Apenas vi así como que un destello de amén. ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, ¿qué diría nuestra teología? ¿Qué diría nuestra teología? Claro, pues la fe es suficiente. El solo hecho de creer podrá salvarnos a todos. Y Santiago lo está poniendo como que a discusión, ¿no? Está diciendo: ¿será posible, hermanos, que solo la fe pueda salvarnos? Yo me lo imagino así a Santiago. ¿Y qué dirían todos los hermanos? Que sí. El problema es que Santiago parece decir que no. Y eso está medio
complicado. Pero no se preocupen, hermanos, ahora vamos a explicar un poquito de esto, pues para que no dudemos de nuestra fe y al rato pues la iglesia quede vacía, ¿verdad? Algo que no me conviene a mí, ni a los diáconos, ni a muchos de ustedes, ¿sale? Entonces no se preocupen. Yo les voy a decir las cosas bonitas con tal de que se queden por acá. No es, saben que no es cierto. La semana de Adviento. Sobre el Adviento hemos dicho que en esta ocasión muy particular, sí es verdad, vamos a recordar el nacimiento de Jesús, pero más que el nacimiento de Jesús, vamos a prepararnos para encontrarnos nuevamente con Jesús, porque sabemos que ese Jesús que un día nació, volverá. Por eso la serie de sermones se llama Listos para nuestro encuentro. Y en cada sermón estamos tratando de aprender un principio para recibir a Jesús como Él se merece. Decíamos que todo mundo quiere recibir a Jesús y que quiere decir: Jesús, ven pronto. Y cuando Jesús venga, lo más seguro es que encuentre todo destrozado, nada en su lugar y nada como debe de ser. Responsabilidad de nosotros era recibir a Jesús como Jesús se merece. ¿Sí se acuerdan que platicamos eso? Y entonces después dijimos: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Y muchos dijeron: Jesús, espérame 2 segundos más en lo que arreglo mi vida, en lo que arreglo unas cositas por ahí para que yo te reciba como te mereces. ¿Ok? Desgraciadamente nadie de nosotros sabe cuándo va a venir Jesús. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso todas las parábolas terminan diciendo eso. Nadie sabe cuándo va a volver Jesús. Por lo tanto, estad siempre listos. Siempre listos. ¿Ok? Entonces, si bien una de las cosas que tenemos que hacer y estar listos para recibir a Jesús es estar arrepentidos. Y estar arrepentidos, acuérdense que no solamente era el hecho de pedir disculpas, sino que en la medida de lo posible reparar el daño. Acuérdense que la segunda forma de poder recibir a Jesús como Él se merece es adorándolo. Pero para adorarlo hay que conocerlo. Y en este tercer momento, lo que tenemos que entender es que para recibir a Jesús hay que servirle. Una de las cosas que a Jesús le encanta y que a Dios le fascina del ser humano es que pueda servir. Déjenme contarles una pequeña historia, un poco aburrida porque tiene que ver con filosofía, porque pues el chiste ya me lo quitaron y eso era lo que iba a aprender aquí el ambiente. Pero bueno, ahora tendré que empezar por lo feo. Un poquito de filosofía ahí para que presuman a sus vecinos. Sucede que en un tiempo muy lejano, Grecia empezaba a crecer en filosofía y en mucho conocimiento. Entonces habían 2 pensadores entre ellos que sobresalían mucho. Uno era Platón y el otro era Aristóteles. Aristóteles era una persona que hoy le llamaríamos materialista. O sea que él creía que la realidad, lo mejor y lo verdadero era lo que podíamos palpar, lo que podíamos tocar. Si yo podía tocar esta flor, entonces era real, era verdadera y era bueno. Todo lo que yo pudiera ver y tocar era bueno. Lo demás era secundario. Si yo me imaginaba algo de esta flor, era secundario, no valía. Lo importante era lo que yo podía percibir. Por otro lado estaba Platón. Platón pensaba un poquito diferente. Él, al contrario, decía que la perfección se encontraba en un mundo ideal, en un mundo imaginario, en un mundo de las ideas, y que todo lo perfecto venía de allí. Ya cuando caía acá, lo hacíamos imperfecto. Lo que se imaginaba uno, ese era lo perfecto. Entonces eran 2 pensamientos diferentes. Lo mejor era lo ideal, o lo mejor era lo material. Esos 2 pensamientos, mis queridos hermanos, se van a filtrar en el pensamiento cristiano, de tal forma que después de muchos años, y no les voy a contar toda la historia del proceso que pasó el cristianismo, alguien dividió estos 2 pensamientos en lo que Santiago estaría diciendo hoy. ¿Qué es más importante? ¿La fe o las obras? ¿Qué es más importante? ¿El cielo o la tierra? ¿Qué es más importante? Exactamente. El hermano ya nos sigue dando ejemplos, los 2. Bien, está perfecto. Así es, hermana. La idea que muchas veces el cristianismo no comprende es precisamente esto: que 2 cosas que nunca debieron estar separadas, se separaron.
Y que dos cosas que ahora a alguna se le da la prioridad y a la otra no, vivieron separadas por mucho tiempo. A tal punto de que el día de hoy creemos que las cosas espirituales son mejor que las cosas materiales. Y entonces seguimos dividiendo esas dos cosas, uno de un lado y otro del otro lado. Por eso, hermanos, la aplicación práctica de esto es: ¿qué es mejor? ¿Que yo lea mi Biblia o que yo me ponga a estudiar? Pues porque la Biblia es espiritual y mi libro de Física 2 o de Álgebra de Baldor, eso es diabólico. Eso es material. ¿Qué es mejor? Ese pensamiento, mis queridos hermanos, ha hecho que muchas iglesias terminen prefiriendo, por supuesto, y por una lógica, lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Cantar alabanzas, ¿no? Muchos creen que eso es espiritual. Leer la Biblia, orar, hacer cultos, tantas cosas. Eso es espiritual. Y eso es mejor que ayudar al prójimo, darle de comer, darle vestido, darle agua, darle abrigo. ¿Y qué es mejor? Lo que decíamos es que no podemos poner ninguna encima de la otra. Por eso, bajo esta introducción, vamos a ver qué dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá solo la fe salvarles? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Traducción: veo una persona que tiene hambre, tiene sed, tiene frío, pero mi cabeza dice: lo que esa persona necesita es el evangelio. Entonces voy yo con mi Biblia y le predico el evangelio. Ok, es que esto para mí es mi Biblia. Y voy con mi Biblia y le digo: hermanos, mire, los 5, 6, ya no sé cuántos puntos de salvación sea ahora, porque cada año van aumentando o disminuyendo. Y dice: mire, hermano, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer en el Señor, y si usted cree, será salvo usted y su casa, y que Dios me lo bendiga. Lo deja usted y se va. Es lo que Santiago está diciendo. ¿De qué aprovecha eso? ¿Todo por qué? Porque nuestra cabeza la tenemos dividida. Por eso, mis queridos hermanos, el primer punto, el que marcamos ahora en el boletín, quise simplemente resumirlo en una palabra: conocerlo. De las primeras cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios es intentar conocerlo, es intentar saber más de Dios. Siempre dicen que el mayor problema de las personas es que no sabemos leer, que no nos gusta leer, que no nos gusta aprender, que no nos gusta saber más acerca de las cosas. Hoy escuchan algo, algunos lo van a creer, algunos no, y algunos se van a dormir. También es válido. Realmente el problema no está en eso. Realmente el problema está en querer aprender más de lo que uno normalmente escucha. Sabrán ustedes, hermanos, que todos nosotros somos víctimas de la publicidad, de la mercadotecnia, del marketing. Todos nosotros nos gusta lo que nos gusta, no porque realmente me guste, sino porque alguien toda la vida me está diciendo: eso te gusta, eso te gusta, eso te gusta. Y nos vestimos